Francisco Rosales. Eterno descanso. María de Jesús Ramírez, Alejandro Treviño, Abdón Hernández Navarro, Abuelita Felipa May, Adilia del Carmen Cedas Gutiérrez, Alberto Salgado García, Alejandro Méndez Domínguez, Amelia Iriarte de Otero, Carlos Renán Dávilos Huerta, Esperanza Sellanes, Fernando Prom y Rodríguez, Francisco Campos, José Luis Costeira Carmona, Juan José Rafael Hernández Gallo, Lidia Villegas, María Concepción Gómez, María del Socorro Flores Pérez, María Guadalupe Garduño González, Antonia Gómez Quirós, Betty Escalante y Juanita Campos, Emilia Valderrama Valeriano, Luz Díaz Salinas, Ofelia García Leal, Pánfilo Santelis Terreros, Salvador Otero Espina y Santiago Otero Iriarte, Tala Madero, Tomás Rafael Turnbull Muñoz, Victoria Ortiz Vera, Victoriano Martín Moreno. Necesidades e intenciones. Familia Méndez Padilla Andrade, familia Lizondo Villarreal, familia Porres Moreno, Hans Frinch Vives, hermanos Tejada Tabar, Michelle Honorato. Intenciones personales. Por su futuro trabajo, por la unión de Marcela y Jason Clift, Roberto Grijalva Sánchez. Necesidades espirituales. Carlos de Ita Mungía, Juan Ramón, Ramón Jiménez. Salud y adicciones. Salud y pronta recuperación. Alma a la Torre Zavala, Alejandra Orozco, Alonso, Bebé Dieguito, Edgar Hans Frank Comas, Gabriela, Graciela Aldave Aldave, Guadalupe Rodríguez de Domínguez, Isabela Tornos, Luis Guadalupe Monroy Madrigal, Manuel Pérez Díaz, María Consuelo Gutiérrez Ruiz, María Dolores Chancaltana Carballo, Miguel Olea Falomir, Niño Alonso Romería Gómez, Niño Otón Porres Moreno, Perla Mansi, Raúl Tito Monroy, Rebeca Godínez y Bravo, Rebeca Tapia Jenkins, Rodolfo María Chuba, Rosario Vives de Frinch, Tribu Ordaz Salcedo, Virgen de la Dulce Espera, Macarena Enríquez Domínguez, María y César, María y Jerónimo y familias, Mercedes Bárbara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios con sinceridad y con confianza por nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones de los rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tened esto presente, mis queridos hermanos. Sed todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por lo tanto, eliminad toda suciedad y esa maldad que os sobra y aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla. Engañaos a vosotros mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y, apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concreta en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino para poner por obra, este será dichoso al practicarla. Hay quien se cree religioso y no tiene la raya su lengua, pero se engaña, su religión es vacía. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién podrá habitar en tu monte santo, Señor? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? Aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos llegaron a Betsaida. Le trajeron un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo: veo hombres que parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole: no entres ni siquiera en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Angelica dicta de leantur nostra. Queridos hermanos, Betsaida es un lugar muy cerca de aquí. Si ustedes ven esta imagen del mosaico, esto está ambientado más o menos a la altura de la multiplicación de los panes. Aquellas casitas del fondo serían Cafarnaún y luego un poquito más a la derecha, por ahí baja el Jordán. Y ahí por donde baja el Jordán, bueno, todavía no es el Jordán, es la parte alta. El Jordán es sobre todo después del sur de Galilea, pero por ahí entra el agua que después se convierte en el río Jordán. Eso viene del monte Hermón. Ahí está Betsaida. Y en este momento hay unas ruinas ahí que descubrieron hace unos 70, 80 años, que son piedras, son muros, son casas del pueblo de Betsaida del primer siglo. Es decir, esas piedras fueron testigo
de lo que nos narra San Marcos. Y digo esto por un motivo importante, es decir, la acción de Cristo es una acción concreta en la historia y en la geografía. Es una acción que nos toca incluso físicamente. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, verdaderamente recibimos a Cristo físicamente. Esto es algo maravilloso de nuestra fe. Entonces ahí en ese lugar, los discípulos venían con Jesús, llegaron a ese lugar y las personas del lugar le acercan un ciego. Un ciego que podemos ser tú o yo. Un ciego que está en su casa, en su vida ordinaria, en nuestros quehaceres ordinarios, como lo estaba él. Pero llegó Jesús con sus discípulos. Algunos de los discípulos eran de este pueblo, de Betsaida. Pero ya estaban con Jesús, ya estaban por toda esta región acompañando a Jesús cuando entraron al pueblo. Probablemente esos discípulos conocían a la familia o a los parientes o amigos de este ciego. Probablemente algunas de las personas que llevaron a Jesús, a este ciego, lo hicieron a través de uno de sus discípulos precisamente porque lo conocían y se enteraron a través de su familia que Jesús iba a llegar. Jesús lo saca de la aldea o del pueblo de Betsaida, lo saca de ahí, lo lleva de la mano y luego le unta saliva en los ojos. O sea, Jesús se escupe en su dedo y le pone saliva en los ojos. Luego le impone las manos, es decir, ora por él. La imposición de las manos es una forma de oración por alguien, es una forma también de invocar la acción poderosa del Espíritu Santo sobre alguien. Es el gesto que los obispos tienen, por ejemplo, cuando ordenan sacerdotes. Baja el Espíritu Santo y los transforma en sacerdotes. Es el gesto que tenemos en la confirmación. El obispo impone las manos haciendo una oración, exactamente lo que hace Jesús aquí, y somos transformados en apóstoles de Cristo recibiendo ese carácter de la confirmación. Jesús le impone las manos con un gesto parecido al de estos dos sacramentos. Ora sobre él y después le pregunta, ¿ves algo? Y dice, empiezo a distinguir. Entonces tenemos aquí que para ver, para encontrarse con Cristo y para empezar a ver cosas que normalmente no vemos con la lógica humana, pero que empezamos a ver cuando entramos en la lógica del Espíritu Santo, cuando entramos en la lógica de la fe, en la lógica de empezar a ver el mundo, empezar a ver los demás, empezar a ver la propia vida a los ojos de Dios. Vemos las cosas, las personas como Dios las ve y empezamos a ver diferente. Una persona que me está molestando constantemente, yo la veo como un enemigo, como alguien de quien me tengo que liberar. Pero desde el Espíritu y desde la fe, lo vemos como una persona amada por Dios, alguien porque en Cristo dio su sangre y entonces empezamos a sentir diferente por esa persona, empezamos a sentir compasión por los defectos de esa persona y por sus errores y por sus pecados. Y mientras peor lo vemos, más compasión nos causa, porque eso es lo que le causa al Señor. Mientras más mal estamos nosotros, más compasión le causa al Señor. Cuando nosotros estamos unidos desde el Espíritu al ver y al sentir del Señor, peor está una persona, más daño nos hace, más compasión sentimos y más deseos de ayudar. Cuando tenemos la lógica humana, peor está esa persona, más la criticamos y más la despreciamos y menos queremos saber de ella. Entonces tenemos que salir de la aldea, por eso Jesús los saca de la aldea. Tenemos que salir de nuestro contexto ordinario demasiado humano y salir a encontrarnos con el Señor. Y curioso, con sus discípulos. Los discípulos, ¿a quién representan? Representan a la iglesia. La iglesia está formada por obispos sucesores de los apóstoles y está formada por discípulos que están en torno a Jesús. Tengo que salir, por así decir, del mundo profano
entrar en el mundo, en el cuerpo místico que es la iglesia, entrar entre los discípulos de Jesús, entrar en comunión con Jesús, dejarme ser recibido, acogido, abrazado, amado, comprendido por la maternidad de la iglesia. Por la maternidad de la iglesia. María es imagen de la iglesia y la iglesia es como María. Y en ese contexto empiezo a ver diferente. Empiezo a ver poco a poco. Dice, empezó a distinguir y dijo, veo hombres que parecen como árboles que andan. Esta sanación progresiva de la vista de este hombre nos recuerda que la fe es un proceso de crecimiento. No se es pagano o pecador y de la noche a la mañana se es santo. No, es un proceso donde poco a poco empezamos a ver con mayor claridad las cosas como el Señor las ve, o retrocedemos también y volvemos a ver oscuridad hasta quedarnos completamente ciegos. No sé si ustedes han tenido experiencia, la podemos haber tenido en ambos lugares, o sea, nosotros tratar de convencer a alguien de algo bueno, que todo el mundo lo ve que es bueno, pero esa persona no lo ve y no cambia y no da el paso y no toma la decisión correcta. O al revés, puede ser que muchas personas en torno a nosotros han querido hacernos ver algo, han querido ayudarnos y nosotros no lo vemos. Y como no lo vemos, no tomamos la decisión correcta. Hace falta salir, por así decir, de ese mundo, de esa visión demasiado naturalística y humana, y abrirse a la acción de la iglesia y de Jesús, que tienen otra lógica, que tienen la lógica del corazón del Señor, del corazón del dueño y creador de todo este mundo, que a todos nos ve con amor, no ve las dificultades, no ve los pecados, ve sus hijos amados. Eso es lo que ve el Señor. Y está siempre viendo cómo hacer, no importa en qué estado se encuentren, cómo hacer para que estén mejor. Así de simple es la lógica del Señor. Y después de un tiempo le puso otra vez las manos Jesús en los ojos. Otra vez volvió, ya no dice que con saliva, pero muy probablemente volvió a poner saliva. El hombre miró y estaba curado y veía todo con claridad. Esto nos habla de la necesidad de la recurrencia a los sacramentos, de la recurrencia a la oración, de la recurrencia a volver a entrar en diálogo con el Señor. Jesús lo mandó a casa diciéndole, no entres ni siquiera en la aldea. Es interesante esta frase. ¿Qué sentido tiene esta frase? ¿Cómo que no vuelvas a entrar en la aldea? Pues ahí pertenece este pobre hombre. ¿De qué comió? ¿De raíces, de ramas? ¿O de qué comía el pobre? ¿Por qué le dice Jesús, no entres siquiera en la aldea? Es una forma de decir, una vez que ves, una vez que has entrado en la lógica de Dios, no vuelvas a donde estabas. No vuelvas a aquel lugar que te convirtió en una persona ciega. No vuelvas a aquel lugar que te convirtió en una persona que se mueve por las pasiones, por el pecado, por los intereses meramente humanos. Y volviendo con el concepto original, vemos un Jesús presente, un Jesús que pone saliva, un Jesús que camina con sus discípulos, un Jesús presente en nuestro mundo real, en nuestra historia real, en nuestra geografía real. Esto es muy importante. La gran diferencia entre la religión judeocristiana y todas las demás es que la religión judeocristiana está basada en hechos histórico-geográficos de la intervención de Dios en la historia del hombre. Por eso se llama historia de la salvación. Es Dios que busca al hombre. Todas las demás religiones, que tienen grandísimos motivos para ser sumamente respetadas y valoradas, normalmente están llenas de genios de la espiritualidad que hicieron un esfuerzo para llegar ellos, el hombre que busca a Dios. Y hay ejemplos maravillosos de a dónde llegaron hombres muy espirituales y sumamente dotados con una grandísima sensibilidad en un esfuerzo por llegar a Dios. Incluso vemos en la religión judio-cristiana, vemos en la Biblia
hombres y mujeres que no fueron ejemplares. Y sin embargo, a través de ellos Dios actuó. Normalmente los líderes de otras religiones son ejemplares. Por eso tuvieron esa capacidad y esa sensibilidad de llegar. También en la Biblia vemos muchísimas personas ejemplares, pero que fueron transformados por la acción de Dios. Pero la iniciativa es la diferencia. La iniciativa partió de Dios. Y la realidad histórico-geográfica, donde Dios va interviniendo en un pueblo, en un lugar concreto y en un momento concreto de la historia. Que Dios nuestro Señor nos ayude cada día más a entrar en contacto con ese Cristo real y presente que se mete en tu historia, en tu geografía, en tu aldea, en tu Betsaida, que te invita a salir para ayudarte a ver cada día mejor tu propia vida. A veces también no solamente es en relación con el prójimo, que lo vemos diferente, sino nuestra propia vida. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué viví lo otro? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy allá? ¿Por qué no se pudo lograr esta cosa o la otra? ¿Por qué no estoy conforme con mi vida? Porque probablemente, como decíamos ayer, no la estoy viendo como Dios la ve. Porque cuando nosotros logramos ver lo bendecidos que somos, no nos queda más que agradecer, como decíamos ayer en la liturgia, no nos queda más que agradecer y bendecir a Dios, porque nuestra salvación es nuestro deber y salvación darte gracias. Que Dios nuestro Señor nos conceda ese encuentro con Jesús, que nos hace ver las cosas de una manera diferente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, santo es el Señor del universo. llenos
está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pierre Baptista. Cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos hijos amados de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz.
Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, guarda mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Llegaste tan de pronto, misterio de amor, tus ojos negros calaron hondo y habitaron oscuros lados de mi cuerpo herido, y tu luz me asombró. Tu luz, dame de beber
Oremos. Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti